Trying. Muy buenas tardes, este es su hermano el apóstol José Reyes, saludando en este domingo 18 de abril 2026. Amén. Espero que se lo está pasando bien. Los hermanos ministros nacionales, internacionales y ya mundiales que son parte de nosotros, saludos de parte del Señor y de la iglesia. Amén. Bueno, hoy continuamos con esta serie de mensajes Eclesía, misterio y propósito. Eclesía es la palabra griega la cual estamos acostumbrados a traducir como iglesia. Eclesía, iglesia. Y hemos estado aprendiendo en esta serie de mensajes qué es lo que la eclesía es y qué es lo que la eclesía no es. Aquellos que vienen siguiéndonos durante ya varias semanas con nosotros, hemos creado, digamos, un fundamento de la intencionalidad de la palabra eclesía y su aplicación cuando Jesús la usó para crear este organismo legal a través del cual Él expresaría su voluntad a toda la creación. Esto aconteció 2000 años atrás, más de 2000 años atrás. Hemos estado aprendiendo esto y eclesía, en nuestra definición, es organismo o institución creada para conocer, recibir la voluntad de Jesús y transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleje el carácter de Jesús. Eso es lo que la eclesía es, de acuerdo a nuestra definición, la intencionalidad de Jesús. Ok, hemos venido diciendo, y esto es parte del repaso para aquellos que ya vienen con nosotros, cuando Jesús, en 2000 años atrás, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, dijo, y sobre esta revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él edificaría su iglesia, lo que Jesús estaba intencionando era crear una, un- una organización que tomase el lugar de Él una vez Él retornase al Padre. Por eso en nuestra definición está misterio. Este misterio fue diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo por la Trinidad, pero tuvo su manifestación 2000 años atrás. Hasta el momento en que Jesús junta a sus discípulos y primeramente les pregunta quiénes las personas dicen que yo soy, y ellos le respondieron, unos Juan el Bautista, otros otro profeta, o un hombre sabio que Dios ha levantado. ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Jesús está manifestando lo que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, pero que tendría su manifestación 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios crea, propósito determina diseño. Era el tiempo idóneo profetizado por Daniel, capítulo 2, versículo 44, donde durante el tiempo de estos reyes, y estos reyes eran los reyes griego y Roma, formados por los dedos de la figura de del sueño de Nabucodonosor, durante el tiempo de estos reyes, Dios tomaría una piedra no cortada de mano que destruiría la imagen y se haría grande y llenaría toda la tierra. Este es el versículo, el pasaje bíblico más reciente antes de la manifestación del misterio de la iglesia, el cual nosotros podemos contar. Pero es la iglesia, la eclesía de Jesús, fue diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo, con la intencionalidad de crear un ser, como en Génesis capítulo 1, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Esa definición tenía aplicación directa a Adán y Eva y por perpetuidad a sus hijos. Siempre ha sido la intencionalidad de Dios, de la Trinidad, de que los seres humanos, los hombres hechos a su imagen y semejanza, gobernemos en su nombre. Sabemos qué pasó en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente engañó a Eva y por extensión a Adán, de hacerles creer de que de alguna manera ellos adquirirían otra
otra sabiduría, otro conocimiento, lo cual les ayudaría a ser como Dios, lo cual es errado porque ellos ya fueron a imagen y semejanza, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó? Que al ellos ceder a la tentación de Satanás de tratar de encontrar un camino fuera de Dios, eso creó que ahora Adán y Eva fuesen secados fuera del jardín del Edén, removidos de la posición de gobierno. Hasta ese momento toda la creación se sometía a ellos. Una vez ellos pecaron, ellos fueron echados fuera y Dios mismo le dice a Adán, ¿sí?, que aún la tierra no le daría ya más su fruto, sino que con el sudor de su frente él tendría que ganarse la vida. ¿Sí? Todas estas fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán a no vivir en obediencia a Dios y por consecuencia el gobierno de Dios le fue removido a Adán o Adán fue removido del gobierno de Dios. Pero en ese mismo día Dios profetizó que del vientre de Eva una continuidad del reino nacería, este uno siendo Jesús. Y desde ese momento, en Génesis capítulo 3, hasta la manifestación del Cristo, Dios gobernó a su pueblo a través de sus leyes, las cuales él dio a Moisés. Y a través de esas leyes, Dios creó una nación llamada Israel. Y fue a través de estas leyes que Dios gobernó a Israel. Y la intencionalidad del modelo de Dios fue que a través de Israel vendría el Mesías, quien gobernaría a Israel, pero también a todas las naciones de la tierra. A través, si usted quiere subrayar eso, a través de la iglesia. Jesús gobernaría la creación, las naciones, a través de la iglesia. De ahí que él se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Los seres humanos siempre hemos jugado un papel protagonista en el gobierno de Dios sobre su creación. En el libro de Proverbios hay un versículo que se aplica a esta realidad que estamos describiendo. Es que como un hombre se ve en su corazón, así él es. El pecado atrofió la imagen que Adán tenía de sí mismo. Pero Dios restauró la imagen de Adán en el último Adán llamado Cristo. ¿Qué fue lo que Dios restauró? Su imagen, la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano. Es por eso que el Espíritu Santo nos ha dado esta serie de mensajes para ayudarnos a nosotros a adoptar, a asumir y operar por consecuencia en la imagen que Dios creó para nosotros, en la imagen que Dios creó para nosotros. Imagínense el concepto de la palabra atmósfera. Ok, Dios, usted ve en Génesis capítulo 2, dice que Dios creó la atmósfera idónea donde Adán y Eva gobernarían. Sí, Dios primero creó el lugar y luego creó a los seres humanos. Es así también con nosotros. Dios creó la eclesía de Jesús, la iglesia, el ambiente, la atmósfera idónea donde los seres humanos gobernemos la creación para Cristo. Ese es el gran misterio y el propósito del misterio revelado es glorificar a Dios gobernando a través de su creación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una atmósfera es errónea? Nada funciona. Imagínense una persona tratando de cocinar sin aceite, sin gas, sin ningún tipo de fuel. Esa persona no va a poder cocinar. ¿Por qué? Porque le faltan ingredientes, condiciones idóneas para poder hacerlo. Y eso lo podemos aplicar a todo lo demás. Y es por eso que Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, prometió la restauración de la humanidad al jardín del Edén en Dios. Este jardín siendo Jesús. Sí, por eso Jesús dice en el Nuevo Testamento, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los ramos. Fuera de mí no podéis hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesús
es el único sin pecado. La creación entera se somete a Jesús. Dice la Biblia, refiriéndose a esta verdad de Jesús, que delante de él, de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por ende, la iglesia de Jesús es lo que el apóstol Pablo describe en Revelación, el cuerpo de Cristo. Y la semana anterior usamos esta analogía, ya cerrando, para ayudarnos a visualizar en nuestra mente espiritual de qué se está tratando esto. Jesús es la cabeza del cuerpo. Usted sabe, el cuerpo sin la cabeza se muere. El cuerpo sin la cabeza se muere. Por eso cuando una persona sufre un derrame cerebral, esa persona se convierte en un vegetal durante el tiempo que su cerebro no está funcionando. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la biología del ser humano de tal manera de que tiene una central pensante, y esa central pensante llamado cerebro, cabeza, es la que ordena instrucción al resto del cuerpo. En nuestras notas, como digo, la Eclesía es un organismo creado para conocer, recibir la voluntad de Jesús y por consecuencia transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleje el carácter de Jesús. Ese es el diseño de la iglesia, el diseño único de la iglesia. Nosotros conocemos a Cristo por el Espíritu Santo, nos convertimos al recibir a Jesús como Señor y Salvador, experimentamos la adopción de hijos e hijas del Padre y ahora formamos parte del gobierno de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Y de estos ciudadanos del reino se conforma la eclesía, el organismo gubernamental que rige en el nombre de Jesús. De ahí la cabeza, siendo Jesús, siempre Jesús la cabeza, y el cuerpo, siendo la iglesia. Hay una armonía eterna cuando estamos posicionados de esa manera. ¿Ok? Bueno, espero que nos haya ayudado este repaso para entrar entonces en contexto. Ya que hemos definido en la primera parte de esta serie de mensajes sobre la creación de la iglesia, de la eclesía, de dónde viene, ahora comenzamos a desarrollarlo exclusivamente en su aplicación exclusiva desde la perspectiva de Jesús, la iglesia de Jesús, ya que explicamos el misterio y su propósito. Ahora comenzamos a expandir, desarrollar sobre esta revelación del propósito de la iglesia. ¿Ok? Y lo tenemos aquí en tres partes: creación de la iglesia, activación de la iglesia y manifestación de esta. Amén. Creación de la iglesia, Mateo 16, versículo 18, y Mateo 28, la creación de la iglesia. Cuando Jesús en Mateo 28 dice, todo potestad me es dada y yo decreto sobre vosotros, extiendo sobre vosotros un poder legal llamado exousia en griego, que significa operar en nombre de otro, es lo que en inglés llamamos un power of attorney. Jesús, al resucitar, declara a sus discípulos, la eclesía, que toda autoridad, todo poder legal en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le ha sido dado a Jesús por el Padre, porque Jesús ya había vencido a la muerte y al pecado con su vida sometida al Padre. En él no había pecado, él sin pecado se hizo pecado en la cruz del Calvario para que los pecadores nos convirtamos en la justicia de Dios. Habiendo completado Jesús esa transacción, ahora él, empoderado, restaurado en poder una vez más al Padre, en Mateo 28 dice, toda potestad, toda legal, todo poder, derecho legal, me es dada. ¿Por quién? Por el Padre. Todo poder viene del Padre. Por tanto, id y proclamad este triunfo que yo he obtenido. ¿A quién? A
toda carne. Y a los que crean serán bautizados y se convertirán en hijos adoptivos del Padre y serán ciudadanos del reino. Pero al que no creyere ya es condenado. ¿Ok? So esa fue la creación de la iglesia. Luego viene la activación de la iglesia, lo cual aconteció en el libro de Hechos, capítulos 1, 2 y 3. La activación. Está la creación de la iglesia. Cuando Jesús al tercer día resucitó y subió al aposento alto donde los discípulos estaban reunidos con él, lo primero que él hizo fue restaurar la gloria de Dios en la humanidad. Esa gloria que Dios depositó en el primer Adán. Cuando Dios sopló de su aliento y fue Adán ser viviente. Jesús restaura la comunión de la humanidad con el Espíritu Santo en esa noche. Lo primero que Jesús hace, les dice, be still, no temáis, recibid al Espíritu Santo. Y sopló del Espíritu Santo. Y sopló del Espíritu Santo. Durante 40 días, después de esa noche, al resucitar, Jesús estuvo con sus discípulos enseñándoles todas las cosas del reino de Dios. A los 40 días Jesús ascendió. Y en aquel momento, dice la Biblia, en el apóstol Pablo, en capítulo 4 de Efesios, dice, llevando cautiva la cautividad, habiendo derrotado a la muerte y el pecado, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones son los llamados ministerio quíntuple, porque dice la Biblia que Pablo dice que a unos dio apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores y a otros apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, con el fin de edificar a los herederos de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Ascendiendo, estableció el gobierno de Dios, restaurándonos otra vez a Génesis capítulo 1, porque aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el día del Señor. De manera tal que Jesús, antes de volver al Padre, creó la iglesia, la dejó aquí en la tierra como no la sustitución de Cristo, sino la extensión de Cristo. Yo voy a decirlo otra vez, no como la sustitución de Cristo. Jesús no creó caudillos de nosotros, Él creó la extensión de sí mismo, un instrumento legal idóneo para gobernar. Nosotros fuimos creados para gobernar. Es por eso que Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene potestad de juzgar. El Hijo del Hombre tiene potestad de juzgar. ¿Se acuerda Adán en Génesis capítulo 2 cuando Dios trajo a todos los animales de la creación y Adán los nombró? Y dice Moisés que el nombre que Adán dio a los animales es el mismo que ha permanecido desde entonces. Pablo en el libro de Efesios recuerda a nosotros una vez más cuando el diseño de la eclesía, de la iglesia, es juzgar a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles y esta funcionalidad de los seres humanos, cometida a los seres humanos, comienza a manifestarse de una manera más latente. Pablo dice, usando esta revelación de que somos llamados a juzgar, él dice, todo me es permitido, pero no todo es lícito o no todo conviene. Todo me es permitido, todo me es lícito, soy libre en Cristo, tengo libre albedrío, todo me es permitido, pecar o no pecar, pero no todo me es conveniente. Todo me es lícito, permitido, pero no me dejaré dominar por ninguno. Está el apóstol Pablo revelando, manifestando, describiendo cuál es el efecto de nosotros tener la habilidad de juzgar. La habilidad de juzgar. Nadie puede decir, Satan make me do it, con revelación. Satanás puede tentar. ¿Y qué es tentar? Probar, pero él no te puede forzar, porque él estaría violando tu libre albedrío. Claro, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo.
pero luego madura y pasa a poseerlo todo. Y esa es la transformación, la metanoia que acontece en los seres humanos cuando recibimos la mente de Cristo. Yo soy el mismo ser humano, pero ¿qué ha cambiado? Ha cambiado mi mente, porque ya no es mi mente la cual opera en mis órganos, sino la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, tenéis la mente de Cristo. No para yo mofarme y decir, oh, yo tengo la mente de Cristo. No, es para que mis decisiones reflejen el hecho de que es la mente de Cristo la cual opera en mí. Y eso es lo que estamos aprendiendo, de que nosotros, de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios 12, somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. La iglesia de Jesús es el cuerpo de Cristo. Y Jesús siempre ha sido, siempre es y siempre será la cabeza. Yo voy a compartir esto con usted, la intencionalidad de Dios. Y a veces los seres humanos nos preguntamos, incluso el salmista preguntó esa pregunta, what is man that you should have compassion of him? ¿Qué es el hombre que tú tengas compasión de él? ¿Por qué? Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día del Señor. La completará hasta el día del Señor. So Dios sabe lo que Él puso en nosotros, por ende Él sabe lo que Él está sacando. Sabe lo que Él está sacando. Nosotros somos la gloria de Dios. Manifestamos su misericordia en un nivel y una capacidad expresada en los seres humanos no conocida en ninguna otra de su creación. No conocida en ninguna otra creación. Como algo que fue perfecto se corrompió por causa del pecado y fue redimido al punto de que ya no hay en ese ser pecado. Eso aconteció, eso hizo Dios con los seres humanos. Él nos redimió a tal punto de que en nosotros ya no hay pecado, de que en nosotros no hay falla, de que en nosotros no hay falsedad, de que en nosotros no hay betrayal, no hay, how can I say it? Uh, betrayal, traición. Juan dice, como Jesús es, así somos nosotros aquí en la tierra. Ese es el gran misterio. Es ese misterio que se manifiesta en la medida que nosotros desarrollamos la mente madura de Cristo, permitiéndole al Espíritu Santo revelarnos a nosotros por qué fuimos creados y para qué fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de su gloria y para el juicio de la creación. Cuando Dios creó su creación, Él puso su voluntad en ella. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ser autogobernables. Self-govern, self-govern. Autogobernable, espero poderlo traducir en español. De manera tal que se desarrolla en ti y en mí esta revelación de Cristo. Por eso dice Pablo, la vida que vivo ya no la vivo yo, sino Cristo en mí, esperanza de gloria. Ok, cuerpo de Cristo. Analogía de la cabeza y el cuerpo eternamente juntos. ¿Ok? Toda esta revelación de la eclesía es intencionada porque una vez nosotros recibimos la revelación que estamos recibiendo del propósito de Dios y por consecuencia el diseño de la eclesía es como una receta. No estoy diciendo que el reino de Dios sea una receta, pero estoy usando la analogía gráfica para ayudarnos a entender que Dios en su eterna sabiduría creó a este organismo de manera tal que se pueda autoduplicar. Dice la Biblia, refiriéndose a esta realidad de Dios, de que el consejo de Dios es para siempre. El consejo de Dios es para siempre. Hoy en día tenemos esto de ChatGPT, tenemos esto de inteligencia artificial. Y parece, como dice la Biblia, ¿no? Que este es the new kid on the block. Esto es la última Coca-Cola del desierto. Esto es lo último. Esto es lo apoteósico. Esto es como, wow, like, ¿dónde estábamos nosotros antes de ChatGPT, antes de Artificial Intelligence? En el mismo lugar.
Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que nada, no hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, volvemos otra vez al inicio de la tentación de la humanidad, precisamente con este argumento de que había un conocimiento el cual Dios no le había revelado a Adán, y era eso lo que le faltaba a Adán para entonces ser como Dios. ¿Okay? Yo no estoy en contra de la tecnología, no lo estoy diciendo que use o deje de usar ChatGPT, o hay otro que una hermana en Cristo que amamos mucho siempre usa, es un software chino, algo con Well, no recuerdo cómo se llama, pero hay otros, hay varios modelos y van a haber aún más, aún uno de mis personas que yo admiro mucho, Elon Musk, tiene, creo que se llama Croc, un database. Y él se ha esforzado en la integridad de este conocimiento, de que toda la información en su software sea verificable, sea íntegra, sea verdadera. Ok, ese es el apelo que Satanás siempre usa en cada generación, tratando de hacernos creer de que nosotros podemos experimentarlo todo, la plenitud de la creación sin Dios. Y cada vez que los seres humanos caen en esa trampa, se lamentan. Se lamentan. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Él escudriña todo, aún el corazón del Padre. Y dicho sea de paso, ya que estamos en este segmento, ¿cuál es la intencionalidad de ese ChatGPT y de los otros software? Conocer, tener idea, tener respuesta. Pero ya tenemos al Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo. En este último tiempo de la era cristiana va a ser uno de los grandes retos para los seres humanos, incluidos los cristianos, si le vamos a dar al Espíritu Santo la oportunidad de guiarnos a toda la verdad o vamos a reemplazarlo por un tiempo por otras cosas. Es algo que, como digo, sopeso cada día. No hay nada nuevo debajo del sol. Dios, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que todas las cosas fueron creadas por él, Juan, perdón, que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y ya tenemos al Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que nos ayuda a saber cómo fue en el principio, cuando Dios creó la creación a su imagen y semejanza, cómo Dios creó a Adán a su imagen y semejanza y le delegó toda autoridad, con la intencionalidad de que en la medida que Adán desarrollase capacidad para recibir revelación, esa revelación le sería dada. ¿Y por qué digo yo esto? Porque Jesús mismo en los evangelios dijo, aún tengo muchas cosas que contaros, tengo muchas cosas que revelaros, pero no las podéis recibir todavía. Pero cuando el Espíritu de verdad venga sobre vosotros, Él os las revelará todas. Él os las revelará todas. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ver por qué el Espíritu Santo nos está dando esta serie de mensajes llamado Eclesía para ayudarnos a ser equipados. De vuelta a mi analogía de la receta, Dios puso leyes en toda su creación. Por eso es que usted ve que el sol no se cae, está sostenido por Dios. Usted ve que la luna no se cae. De hecho, ambos forman parte del el sistema solar, ¿sí? Y junto con los demás planetas y asteroides forman un balance perfecto. Forman un balance perfecto porque Dios puso leyes en su creación. De igual manera, cuando nosotros los científicos en estos tiempos están aprendiendo leyes físicas, ellos comienzan ahora a entender. De hecho, hace unas 2 semanas más o menos, estamos viendo que ese Artemis, creo que se llama, ese cohete que fue lanzado a dar la vuelta a la Luna en la órbita completa y regresaron. ¿Por qué? Porque estos científicos de NASA han aprendido y continúan aprendiendo las leyes físicas con las cuales Dios creó la creación. Esa es parte de lo que el Espíritu Santo hace con los seres humanos, revelarnos las leyes de la creación, no solamente físicas, sino también espirituales.
sino también espirituales, con la intencionalidad de ayudarnos a nosotros a entrar en una situación, cualquiera que sea, y comenzar a establecer el balance, la atmósfera idónea para que ahora esa situación comience a producir resultados positivos que den gloria a Dios. Resultados positivos que den gloria a Dios. Y esa es la intencionalidad de Jesús cuando 2000 años atrás creó la eclesía. Él creó una institución, un organismo, un cuerpo que sería la continuidad de Él eternamente. Jesús viene a buscar a su iglesia. Y cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, el mundo entrará en colapso por 7 años. Serán los años de la gran tribulación. Y una vez pasado ese tiempo de gran tribulación, Jesús regresará a gobernar en la tierra por 1000 años, llamado el milenio, y gobernará junto con los hijos de Dios durante esos 1000 años, durante el tiempo que nosotros estamos desarrollando esta serie de mensajes. Nos ayuda a entender la intencionalidad, cómo se va a manifestar el plan de Dios, que es perfecto en su creación. Es por eso que el Espíritu Santo nos ha estado dando esta serie de mensajes para nosotros poder entender por qué Jesús, antes de volver al Padre, de hecho, antes de ir a la cruz y completar su obra redentora, creó la eclesía, creó la iglesia, este organismo gubernamental representándolo a Él aquí en la tierra como es en el cielo. Como venimos diciendo en otros domingos pasados, cuando los hijos de Dios recibimos esta revelación de cuál es el diseño de la eclesía, cuál es el diseño de la iglesia, ya dejamos de practicar la religión y comenzamos entonces a enforzar el gobierno de Dios. Por eso Jesús dijo que todo lo que nosotros atáremos aquí en la tierra sería atado en el cielo, que todo lo que nosotros desatásemos aquí en la tierra sería desatado en el cielo. Ejecutando el gobierno. Por eso Jesús, una y otra vez, modeló lo que es un ciudadano del reino empoderado, lo que es un, un rey empoderado. En el libro de Juan, capítulo 5, y con esto vamos terminando, vemos a Jesús precisamente diciendo esto. Juan capítulo 5, versículo 17, dice así: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este es Jesús revelándole a sus contemporáneos, entre ellos fariseos y aún a sus discípulos, cuál es la dinámica de la Trinidad. Jesús humildemente dice: yo no puedo hacer nada si yo no veo al Padre haciéndolo. Lo que yo veo al Padre hacer, eso yo hago. Eso yo hago. Ahora entendemos por qué Jesús dijo: el que os recibe a vosotros, la eclesía, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Ahora podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 19 al 20, cuando Jesús dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vemos también cuando Jesús, en Juan capítulo 14, primero lo vimos modelado Jesús en el Padre con el Padre con el Hijo. Y déjeme decirle, realmente nosotros nos maravillamos cuando leemos los evangelios y decimos: wow, si solamente yo pudiese haber vivido en los tiempos cuando Jesús estaba en la tierra, me bastaría. Pero la cuestión es que usted está viviendo los días de Jesús todavía, si usted es parte del cuerpo de Cristo.
Solo que hasta ahora, no teniendo nosotros la revelación, la identidad, tu identidad te lleva a tu herencia, no se nos había revelado que nosotros somos la eclesía de Jesús. Por consecuencia, el Espíritu Santo no podía tener libertad de poder usarnos como fluyó en Cristo. Pero en la medida que nosotros entendemos esta revelación, que como Jesús es, así somos nosotros en la tierra, tenemos el diseño profético de Jesús, de ser la extensión de Jesús, de ser la representación de Jesús. Por eso Jesús se glorificaba cuando dice, a vosotros os conviene que yo vuelva al Padre, porque entonces les rogaré que os envíe el Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Jesús, 2000 años atrás, como hombre, él era limitado. Jesús solamente podía estar en un lugar one place at a time, una vez a la vez. How can I say? Jesús solamente podía estar, por causa de él ser humano, él estaba limitado a tiempo y espacio. Pero una vez él resucitó, habiendo vencido a la muerte y al pecado, y ascender al Padre, ahora el Espíritu Santo podría retornar porque Jesús había redimido todas las cosas y ahora el Espíritu Santo tendría libertad legal de posar en los seres humanos, activando por ende al cuerpo de Cristo, activando por ende la extensión de Cristo de manera que ya lo llenásemos todo en todo. Yo sé que usted lo está tomando. La excitación de Jesús fue saber que era necesario que Jesús redimiese la creación del pecado original para poder entonces el Padre enviar su Espíritu Santo, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Es por eso. It's not God, it's us. Por causa del pecado original, el hombre estaba en pecado, sus delitos y pecados, Pablo lo expresa. Una vez redimido a la humanidad por Cristo Jesús del pecado original, ahora era legal que el Espíritu Santo pudiese venir y ser derramado, lo cual aconteció en el día del Pentecostés. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando el Espíritu Santo ahora es libre de ser derramado sobre toda carne? Que ahora la iglesia de Jesús, teniendo la mente de Cristo, puede ejecutar las leyes del reino de justicia y de juicio aquí en la tierra sobre la creación de Dios. Por eso Jesús nos dio poder, exousia, para operar en su nombre. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación, incluidos los demonios, incluida la enfermedad, incluida la depresión, incluida la escasez, incluida toda manifestación del pecado original, puede ser anulada y manifestar la intencionalidad de Dios a través de los hijos de Dios, formando parte de la eclesía. Y esa es la gran revelación que Satanás nunca ha querido que los hijos de Dios recibiésemos. Satanás prefiere que los seres humanos nos veamos como pordioseros, como pecadores. Nosotros éramos pecadores. Por eso Pablo dice que el justo, el sin pecado, Jesús, se hizo pecado para que los pecadores nos convirtiésemos, ahí está esa palabra, en la justicia de Dios. De manera que éramos pecadores, pero ya somos redimidos. Y como redimidos, capacitados para gobernar en el nombre de Jesús con respaldo legal de la Trinidad. Es por eso que Jesús especifica Mateo 16, versículo 18. Sobre esta revelación edificaré mi eclesía, dando el sello legal de autenticidad. Hay solamente una iglesia de Jesús en el mundo entero. Solamente hay una iglesia de Jesús de la cual tú y yo somos miembros. Por ende, comenzamos entonces nosotros a ejecutar, a manifestarnos en esa capacidad de gobierno, de manera que podemos traer orden a la creación, como Jesús prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no es solamente el feel good del corazón, esa paz es shalom, que significa orden, que significa plenitud, que significa abundancia, que significa algo en el estado original perfecto de Dios. Mi paz os dejo.
mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo opera en un sistema caído, por eso siempre hay escasez, por eso siempre la necesidad de pedir prestado, de robar, por eso siempre la necesidad de sacrificios, por eso siempre la necesidad de hacer votos a deidades. Todo eso deja de ser necesario cuando estamos en Cristo. Por ende, es que Dios, Jesús, ha creado la eclesía para ser la extensión de Él. Concluyo con esto. Cuando comenzamos a tener revelación de qué es la iglesia de Jesús, la eclesía de Jesús, nos animamos ahora entonces a activar lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4. A unos dio gobierno, a todos dio gobierno. ¿Cómo se manifiesta el gobierno de Cristo aquí en la tierra? A través de la eclesía, a través de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, con el fin de edificar a los herederos. Los seres humanos, y Satanás incluido, tratan de alejar a los seres humanos del modelo perfecto de Jesús de gobierno, porque le interesa a Satanás y al mundo del pecado que los seres humanos estén fuera de la voluntad de Dios. En el libro de Primera de Reyes tenemos la historia de Elías, el profeta Elías, y en el Monte Carmelo, cuando Elías había retornado después de 3 años y medio en Sarepta, dice la Biblia que subió al Monte Carmelo y ordenó el altar de Jehová que estaba desordenado. Cuando la iglesia de Jesús se organiza en orden que Dios le ha dado, ahora el fuego santo de Dios es idóneo que caiga. Pero note que no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con nosotros. Y esa es la parte que a veces se nos olvida y hacemos caso omiso de estar en armonía con el Espíritu Santo. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, estar a bien con Dios, poneros de acuerdo con Dios. Y todas estas otras cosas os serán añadidas. El mundo no tiene un problema de provisión. El mundo tiene un problema de obediencia. Y es por eso que Jesús dice que el que se humillare será exaltado, pero que al que se exaltare será humillado. Espero que esto le haya servido, le haya edificado. Comparte este mensaje en sus redes sociales. Puede dejar sus comentarios en el chat. Puede también compartir este mensaje con alguien que usted entienda que está buscando de Cristo, que le sirva. Muchísimas gracias a aquellos que lo hacéis, gracias a aquellos que oráis con nosotros y por nosotros, gracias por aquellos que comparten en la visión con nosotros, con sus diezmos y sus ofrendas y sus oraciones. El Señor está preparando un montón de cosas buenas a través del apóstol Amelia para nosotros. En poco tiempo vamos a estar compartiéndolas, son muy edificantes para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta la próxima semana pediré otra vez a la madre del ministerio, el apóstol Amelia, que ore cerrando este mensaje. Señor Padre, te damos gracias una vez más porque tú sigues, Señor, haciendo todo posible por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y tú te estás llegando a cada uno, Señor, que ellos sepan que ellos son la iglesia, Señor, que tú estás preparando, Señor, a cada uno para sus propósitos en este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pray for the baptism in the Holy Spirit. Señor Padre, te damos gracias porque una vez más, Señor, tú pones, Señor, esa pasión por recibir el Espíritu Santo, saber que el Espíritu Santo está presto para llenarlos de los pies hasta la cabeza, derramando dones, derramando activación y propósito en cada vida, Señor. Yo te pido todo aquel que está a mi voz, Señor, que quiere recibir el Espíritu Santo, Amen. que tu Espíritu Santo hables a su oído, hable a su corazón y que ellos por fe sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, ahí está. Bueno, hasta la próxima semana. Bendiciones.